nuestros asientos, tengamos ahora nuestra atención al mensaje de la palabra del Señor. Bien, hoy vamos a tocar un tema nuevamente de familia en la mañana, porque hay algo así en la primera clase, y se llama Amigos para toda la vida. Amigos para toda la vida. Por supuesto, es algo donde está hablando acerca de la amistad que se debe de generar en el matrimonio. La amistad que es algo muy grande. Y por supuesto, hay muchos ingredientes para la amistad. Amistad en términos generales, pero amistad en el matrimonio. Yo sé que leímos allá en 1 de Juan, en el capítulo 4, y hablamos acerca del amor. En estos momentos voy a tocar una parte del amor que Dios nos enseña. De hecho, existen varios tipos de amor en la palabra de Dios, varias palabras en griego que nos enseñan lo que es el amor. Y por supuesto, esto nos lleva a tener en consideración acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de ese amor. En este momento vamos a tocar el amor filio. El amor filio es el que se siente por un amigo o por una amiga. Es un amor de amistad. Y por supuesto, según las evidencias bíblicas, podemos hacer observaciones con respecto del amor filial. Primeramente, el amor filial es de naturaleza emocional y no se puede forzar, pero sí se puede desarrollar. Es un amor basado en las cualidades de las otras personas que nos parecen admirables, atractivas y aún conmovedoras. Es un amor que nos da cierta atracción hacia gente a la cual consideramos con ciertas condiciones. Es un amor de compañerismo que requiere una interacción agradable a través de la comunicación y del trato constante. Es una manifestación de una relación viviente y creciente entre dos personas. Cuando comienzan a tratarse y hablarse y comienza a crecer el conocimiento entre las dos personas. Este amor de amigos, este amor filio, no es en automático, esto se va dando poco a poco. Hay que cultivarlo, hay que trabajarlo, pero según lo que dice la palabra de Dios, vale la pena hacerlo. Y precisamente de eso vamos a tocar en esta mañana y vamos a orar para pedir la dirección de Dios, para que Dios nos guíe en nuestros pensamientos y me ayude también para poder presentar lo que vamos a tocar. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y bueno, te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por este tiempo que nos permites para reflexionar en las cosas buenas de nuestra vida, en las cosas que pueden hacer agradable, Señor, nuestra estancia en este mundo y nos pueden ayudar a sentir la bendición tuya y saber que tú también nos has llamado amigos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos ese privilegio y te ruego, Señor, porque tú me uses, porque tú seas el que hable a través de este siervo tuyo y, Señor, que tu palabra sea de bendición. Que cada uno de los que estamos aquí podamos salir con algo en nuestro corazón que nos dé esa fortaleza y ese ánimo para seguir adelante y que aún, Señor, nos enseñe de qué manera trabajar en nuestra propia vida. Te lo agradezco, Padre, te lo pido, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Uno de los ingredientes principales para la amistad, para que haya una verdadera amistad, una buena amistad, es la
comunicación. La comunicación. Una de las cosas que se tratan dentro de una amistad y sobre todo dentro del matrimonio es la aceptación. La aceptación de una persona y otra. De ahí vendrá la lealtad, de ahí viene el hecho de ser leales a una persona o no. También la fidelidad, de ser fieles el uno para con el otro. El respeto, donde lo que tú me dices, yo lo escucho, lo que yo te digo, tú lo escuchas, y cada uno tenemos ese respeto el uno para con el otro. También existe la cortesía, el ser cortés el uno con el otro. Lamentablemente a veces se pierde esa cortesía entre los que nos conocemos. A veces en los hogares los gritos son los que toman lugar en el hogar en vez de la cortesía. A veces se pierde el conocimiento de con quién estamos tratando. Dice la palabra de Dios, trata a los demás como superiores a ti mismo y dales un lugar donde tú los escuches y si no te escuchan, entiéndelos. No todos pueden escucharnos porque no todos tienen la paz que nosotros tenemos. Y si yo tengo la paz de Dios en mi corazón, puedo escuchar y puedo poner atención, pero si yo lo que necesito es ser escuchado, pues difícilmente voy a poner atención. Yo quiero ser escuchado. Entonces hay que tener esa actitud, ese respeto. Y por supuesto, dentro de todo esto, en la amistad debe de haber ausencia de celos. Debemos de ser abiertos y permitir que cada uno tenga sus propias relaciones con los demás y que pueda platicar. Pero hay un asunto muy importante que debemos de tratar aquí y es la comunicación. La comunicación. En la palabra de Dios, en el libro, en la carta de Santiago, nos dice algo que yo considero que nos ayudará mucho en esa comunicación. Dice en Santiago capítulo 1 en el versículo 19. Santiago 1, 19. Dice Santiago en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y cuando dice todo hombre, no está hablando solamente de el sexo masculino, no. Cuando habla de todo hombre, está hablando todo género, el hombre y la mujer. Todo hombre sea pronto para oír, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse, tardo para airarse. Entonces, a veces nosotros confundimos esto y hacemos al revés, ¿no? Todo hombre sea tardo sea tardo para oír, pronto para hablar y pronto para airarse. O sea, a veces invertimos las palabras aquí. Y resulta que Dios no nos dio esa forma de elección, sino que nos dice, esto es lo que debemos de hacer. Todo hombre sea tardo para oír, sea pronto para oír, sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Cuántas veces nosotros somos los que queremos ser escuchados, no? Hablar, expresarnos. Dijo algo que yo también soy mejor en eso y quiero decirlo rápido. Y entonces nos cuesta trabajo ser tardos para hablar. Nos cuesta. Y queremos ser escuchados. Y nos cuesta trabajo escuchar. Pero Dios nos está diciendo esto. Dice en Proverbios 18:13, Proverbios capítulo 18 en el versículo 13. Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué significa esto?
Cuando necesitamos nosotros ser escuchados, también tenemos que oír. Y para poder dar respuesta a algo que se nos está pidiendo, tenemos que poner atención a aquello. Si no ponemos atención y creemos que ya sabemos lo que se nos va a decir y hablamos antes de tiempo, dice Dios, no es correcto. Te sientes superior y tú crees que aquella persona no merece tu respeto. Le es fatuidad y oprobio. Entonces, Dios nos está pidiendo lo que debemos de hacer. Proverbios 15:1, un versículo muy conocido y que es muy importante. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, cuando alguien nos está hablando y le respondemos rápidamente y además, si dijo algo que nos pareció ofensivo y nosotros le decimos algo igual, va a subir el problema y la contienda se va a ampliar. Dice aquí mismo en el capítulo 15, Proverbios 15, versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en enojarse apacigua la rencilla. Una persona que rápidamente levanta la voz y habla y agrede a otra persona con sus palabras, levanta el problema. Pero una persona que es prudente, que tiene cuidado en no enojarse, que puede tener disciplina de sí mismo y se detiene, ayuda a mejorar la comunicación. Dice el versículo 23, aquí mismo en Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Allá en Eclesiastés dice que hay tiempo para romper, hay tiempo para coser, hay tiempo de callar, hay tiempo de hablar. Hay tiempo para cada cosa, pero a veces nosotros estamos tan metidos en nosotros mismos que lo que queremos solamente es ser escuchados. Y difícilmente podemos escuchar a los demás. Finalmente me gusta lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es bueno. A veces decimos cosas sin ningún sentido y eso solamente causa un poco de diversión quizás, pero cuando hablamos para ser escuchados por los demás, es bueno que sea para edificación. Es bueno que sea para dar algo de ayuda a los que están a nuestro alrededor. Es bueno que sea algo que realmente les mueva a tener bendición en su vida. Por eso nos pide que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos de responder a cada uno. Por supuesto que esto es difícil. Difícil. Me gusta, por último, lo que dice aquí en Santiago, porque ahí habla de la lengua y dice que cuán difícil es controlar este miembro que tenemos entre nosotros. Dice aquí en Santiago capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo, si no ofende en palabra. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Solamente con poner un freno en la boca del caballo, si usted hace poquita presión, el caballo le obedece y se mueve para donde usted quiere. Pero dice la siguiente parte, mirad también las naves, los barcos que ustedes ven en el mar.
aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, o podemos decir de impetuosos motores, son gobernados por un timón, por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Se jacta de grandes cosas. Es un miembro muy pequeño en todo nuestro cuerpo, pero ¿cómo por ahí viene tantos problemas? Solamente abrir nuestra boca para decir algo nos puede causar problemas. A veces cuando tenemos enojo en nuestra vida, cuando salimos de nuestra casa sin el descanso adecuado, cuando estamos nosotros con problemas con nuestro cuerpo, con dolor en nuestro cuerpo y que algo nos está molestando y alguien nos pregunta algo que nos parece simple o nos parece que debiera de saber la respuesta, respondemos de tal manera que podemos herir y causar daño. Y esos daños no se satisfacen tan fácilmente. A veces quedan por años. Hay gente que recuerda lo que dijo una persona durante años y no perdonan y mantienen en su corazón ese daño. Hay que tener cuidado con eso. Entonces hay que tener el deseo de comunicarnos, pero comunicar lo correcto. Y dentro de lo que conocemos como el matrimonio, debe de haber una forma de comunicación que si no la sabe hay que aprenderla. Tenemos que aprenderla. Porque cada uno de nosotros que estamos casados necesitamos aprender a comunicar. Hay que ayudar a la pareja a mejorar la comunicación, porque hay que entender que hay diferencias entre el hombre y la mujer, y hay que entender que somos también dos personas que hemos sido criados en diferentes hogares, bajo diferentes circunstancias, con diferentes estatus de lugar donde nos conocimos, y todo eso nos lleva a tener diferencias muy grandes. Y por supuesto esto hay que tratarlo, hay que trabajarlo. Hay que entender cosas muy importantes en el matrimonio. Hay ciertos detalles que no se deben de romper, porque a veces esos detalles causan problemas muy graves, muy grandes. Como normas dentro de su matrimonio, nunca le diga a nadie lo que su esposo o su esposa le comunica en lo privado. Nunca. Eso es algo íntimo de ustedes. Hay que poner atención a lo que nos está diciendo nuestro esposo o nuestra esposa. Hay que oírlo con interés para que nuestro esposo o nuestra esposa se sientan cómodos en comunicarnos. Y esto no quiere decir que sea fácil, pero es un esfuerzo que debemos de hacer porque nos amamos y queremos que nuestro matrimonio marche bien. No hay que interrumpir, no hay que empezar a tomar conclusiones personales, todavía no llega al final de la historia, hay que esperar, hay que oír completo. La mujer debe tener cuidado en áreas donde detenga su boca de querer comunicarlo a su mamá, o a su papá, o a su amiga íntima, porque esto va a causar problemas. A veces las mujeres tienen ese tipo de dificultades, les cuesta trabajo detener sus labios de hablar algo que acaban de conocer que les quema internamente. Y el hombre debe también de tener también cuidado de lo que debe de hacer para poner atención. Cuando nuestra esposa nos está hablando, debemos acercarnos más para no perdernos en lo que está a nuestro alrededor.
Sabemos que el hombre se distrae más fácilmente. Sabemos que el hombre no pone la misma atención a lo que se le está diciendo. Y lo sé por experiencia, definitivamente. Una de las cosas que lamentablemente a veces se pierde es el pasar tiempo juntos y a solas. Y ahí hay que platicar. Hay que darse ese tiempo. A veces se dice, no, pues los hijos llegaron y se acabó ese tiempo de intimidad donde vamos a platicar de las cosas que nos agradan. Nunca. Nuestros hijos son prestados y ellos no son el centro del matrimonio, no son el centro de la familia. Lamentablemente nos han educado de una manera totalmente equivocada. Y eso afecta nuestra manera de responder a nuestro esposo o a nuestra esposa. Y cuando vienen los hijos, empezamos a poner más atención en los hijos que en nuestro esposo o nuestra esposa, y eso es un error terrible y afecta totalmente y causa mucho daño en el matrimonio. Hay que hacer planes para que esos periodos donde hay esa intimidad sean cada vez más repetitivos y sean más especiales. Debe de haberlos, porque si no, se pierde esa relación. Y en el matrimonio hay uno que siente más necesidad de expresarse que otro. Y el hombre debe de saber esto. El hombre debe de ser un estudioso de las necesidades de su esposa y saber que ella, la mujer, siente más necesidad de hablar que el hombre y necesita ser escuchada. Y si el hombre no sabe esto, y si no aprende estas cosas, se va a perder la comunicación, se va a perder y va a haber muchos problemas. Una de las cosas que debe de aprender el hombre es que si usted ama realmente a su esposa y si usted quiere mostrar el amor a su esposa es escuchándoles o escuchándolas. Y hay que poner interés en lo que nos dicen. Yo sé que a veces sentimos, ya me dijo esto otro, ya saqué la conclusión, hasta ahí llego. Ese es el punto. Lo demás es puro seguirle machacando a lo mismo. Pero no. Hay que poner atención y llegar hasta el fin y dar nuestra opinión y ayudarles a decirles, ¿y esto por qué fue? Y al día siguiente, si es posible, hacerle preguntas respecto de qué pasó con aquello que te dijo, porque entonces él va a decir, sí, me puso atención. Normalmente no sucede y el hombre se le olvidó ya lo que dijo su esposa, se fue y dijo, sí, estuvo interesante lo que me dijo, hasta ahí llegó y punto. Y entonces, ¿dónde está el amor que decimos que tenemos hacia ellas? ¿Cómo lo practicamos? ¿De qué manera realmente lo estamos ejercitando? Hay cosas que ayudan a mejorar la comunicación. Y una de ellas es que debe de expresarle a ella que le ama, con palabras y con actitudes, con acciones. Eso no se pierde durante toda la vida. Hay algunos que dicen, pues mientras que estábamos en nuestra luna de miel, mientras que estábamos comenzando en el matrimonio, eso fue bonito y mientras que duró fue suave. Pero resulta que Dios nos dice que no, que esto debe de practicarse continuamente y durante toda la vida del matrimonio. Toda la vida del matrimonio. Todo el tiempo en que dura el matrimonio. Y hay que comenzar a fijarnos en los talentos, en las capacidades y en los logros que cada uno hace. Hay que expresar gratitud por el trabajo que se realiza, tanto del hombre como de la mujer, porque de ahí viene que los dos se estén estimulando a seguir trabajando y a seguirse ayudando en todo lo que venga. Los problemas se enfrentan mejor si realmente podemos tener la capacidad de estimularnos a trabajar en ellos. Y decirle a la persona las cosas que sabemos que tiene como talentos.
Es importante comunicarnos cuando nos sentimos tristes o cuando nos sentimos malentendidos o cuando nos sentimos que no tenemos ganas de hablar. Es importante comunicarnos. Me siento mal y no tengo ganas de comunicar. ¿Qué tiene que hacer? Decirle a su pareja, me siento mal y ahorita no tengo ganas de hablar. ¿Me puedes dar ese tiempo y esperarme tantito? Pero eso de quedarse callado y de quedarse quieto y de quedarse de que me conoce y tiene que saber lo que viene enseguida, tiene que ser un adivino, eso es imposible. Aún para el marido, aún para la mujer que conoce a su marido, eso no es posible. No todo el tiempo tenemos esas capacidades y esas habilidades. No somos Dios, no tenemos esa sabiduría tan desarrollada. Uno de los problemas que existen en el matrimonio es que cuando hay diferencia de opinión piensan que están peleando. Resulta que hay que escuchar sin juzgar o criticar, aunque no estemos de acuerdo. Eso no significa pelear, eso solamente significa que voy a meditar en lo que me está diciendo y si no estoy de acuerdo le voy a decir que no estoy de acuerdo. No siempre debo de estar de acuerdo. Pero hay algunos que consideran eso como: antes me decía que sí a todo y ahora todo ha cambiado, ahora ya me dice que no. Nada más triste de alejarse de la realidad que entender que si hay algo en lo que no están de acuerdo es precisamente porque tiene que haber una meditación del asunto y tiene que haber un momento para ponerse de acuerdo en aquello y entender que eso es parte del matrimonio, no estar de acuerdo. Normalmente cuando nos vemos a la cara, cuando nos vemos a los ojos, estamos entendiéndonos claramente. Pero si alguno de los dos no está con la disposición de hacerlo, hay algún problema en medio de todo eso. Tú sabes que si tu esposo o tu esposa no te ve a los ojos, algo anda mal. No está siendo honesto o honesta, no está habiendo una claridad en lo que se está hablando. Y tiene que haber esa comunicación verbal y física que nos ayuda a entender qué está sucediendo delante de nosotros. Nuestra pareja nos conoce perfectamente, sabe cuando nuestros ojos están suficientemente claros para decir y porque estamos poniendo atención o que estamos contentos con lo que nos está diciendo o que no está contento con lo que se está diciendo o que aquello es algo que le está mostrando su desaprobación o cualquier cosa. En estos momentos yo miro a los ojos a algunos de ustedes, volteo y los veo y hago contacto visual y al hacer ese contacto visual estoy entendiendo, estoy viendo cuánto realmente me estás comprendiendo de lo que estoy mencionando y cuánto no está entrando en tu mente y en tu corazón. Y eso a una distancia de mínimo 7 metros. ¿Qué tal cuando platicas con aquella persona? Te das cuenta claramente de lo que está sucediendo y tú sabes exactamente qué está pasando. Si no lo sabes o no lo entiendes es porque no te importa, no porque no sea así. Entonces eso es parte de una buena relación. En todo matrimonio, por bueno que sea, va a haber conflictos, ya lo hemos mencionado antes. No siempre van a estar de acuerdo, a menos que uno sea muy dominante y otro completamente dominado. Pero eso no sucede en el matrimonio. Debe de compartirse. Deben de estar los dos en esa armonía. Y deben de saber lo que uno quiere y el otro también.
y de ahí comenzar a tomar las decisiones. Hay varias reglas para evitar los conflictos dentro del matrimonio. Hay algunas cosas que son importantes para compartir entre nosotros, y es muy importante que lo que debemos de entender acerca de ello. Hay algunas características que quiero tocar en esta mañana, y no sé si voy a alcanzar todas, pero voy a dar algunas reglas para evitar conflictos en el matrimonio. Primera regla: no use el silencio para manipular ni para castigar. Eso no sirve, eso nomás va a causar distanciamientos. Hay que aprender a hablar nuestras diferencias como dos personas inteligentes, porque el silencio destruye la comunicación. El silencio rompe con la armonía, el silencio rompe con el hecho de que alguien quiera realmente comunicar lo que Dios le está diciendo. Aquí mismo en Santiago, dice en el capítulo 4, Santiago capítulo 4, dice en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces Dios dice, cuidado con lo que tú quieres, con lo que tú deseas, con lo que es parte de lo que tú realmente quieres que suceda, pero que no sucede porque no estás de acuerdo con tu esposo o tu esposa. Una segunda regla para evitar conflictos en el matrimonio es no guardar un álbum de recuerdos de frustraciones pasadas. No guarde las frustraciones pasadas. Hay algunos que lamentablemente tienen conflictos y nunca se refieren a la ofensa como pasado, sino la sacan a relucir como del presente, es decir, no has cambiado, sigue siendo el mismo o sigue siendo la misma, y guardan todas las ofensas ahí en un baúl para sacarlas cuando llega el problema. ¿Y eso en qué va a beneficiar al matrimonio? ¿De qué manera le va a ayudar? Tercera regla para evitar conflictos en el matrimonio: hay que aprender a estar en desacuerdo. Hay que aprender a estar en desacuerdo. Si estamos en desacuerdo, no vamos a tomar ninguna decisión, simple y sencillamente vamos a esperar. El problema es cuando una parte de la pareja tiene ya el deseo de comprar algo o de obtener alguna cosa, y cuando la otra persona le dice, no, pero ahorita no. Y entonces ahí está, tú nunca me das la razón, siempre tenemos este problema, por eso nunca estamos de acuerdo, por esa razón es que no tenemos nada, y tantas cosas que de repente salen a relucir, porque alguien no está de acuerdo. Una de las reglas que aprendí hace mucho tiempo y que es muy importante entender en nuestra vida es: hay que aprender a atacar el problema, no a la persona. Hay que aprender a atacar el problema. Los problemas están allí, pero la persona, ¿por qué tiene que sufrir por el problema? A veces ponemos palabras por los problemas que tenemos y causamos daño a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué tal que hay el problema de que no se pudo pagar la renta puntualmente porque hubo alguna otra cosa que pagar antes? Ese es un problema. Pero el problema no es porque la persona que está a nuestro lado no sepa administrarse, o el problema no es porque la persona que está a nuestro lado no trabajó suficiente.
El problema no es porque la persona no quiso pagar. El problema es porque vino una situación antes que nos impidió hacer aquello. Entonces no atacar a la persona, porque eso no va a resolver nada. Debemos de atacar el problema. ¿Qué vamos a hacer para poder pagar lo que debemos? Bueno, pues ¿qué te parece si vendemos esto o hacemos esto otro? Sí, está bien, eso vamos a hacer. Pero eso de decirle, es que eres un tonto, eres muy flojo, o eres una tonta, o eres una... atacando a la persona por el problema que resuelve, más bien agrava la situación. Hay que aprender a distinguir entre el problema y la persona. Hay problemas en la vida, siempre va a haber, pero eso no quiere decir que debamos atacarnos unos a otros. Los hijos a veces llegan y nos dicen, papá, ¿qué pasó? Pues, pregúntale a tu madre, mira lo que hizo. Mamá, ¿qué pasó? Tu padre, que es un holgazán y no quiere darnos esto. ¿Y eso en qué ayuda? Atacando a la persona. ¿Cómo se resuelven los problemas? Hay que respaldar en hechos y no en fantasías nuestras necesidades. Hay que respaldar en hechos y no en fantasías. A veces la gente se acusa una a la otra porque se tienen desconfianza. Cuando no hay esa confianza empiezan acusaciones y hay cosas que pueden causar mucho daño. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No hay que guardar rencores en nuestra vida, no se ponga el sol sobre su enojo, póngase a cuentas al final del día y termine con aquello. Si usted guarda rencores durante su vida por cosas del pasado, el único amargado es usted. Personas que han guardado rencores contra otras durante años, la persona a veces ni se acuerda de cuál fue el problema de lo que sucedió y la otra persona está ahí guardando ese encono en contra de aquella. Acuérdate, tú viste, tú supiste de aquello y tú no te pusiste a hacer esto. Ciertamente, las acusaciones llegan y la otra persona dice, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Guardan tanto rencor en su corazón y guardan tanto encono en su corazón que no son capaces de vivir una vida propia en paz. Qué triste esa condición. Olvídelo, perdónelo y termine con aquello y viva feliz. ¿Para qué se está amargando su existencia? ¿De qué le sirve estar guardando ese enojo y ese encono en su vida? Dios además dice, no deis lugar al diablo. Si tú estás guardando ese enojo y dices, no busco quién me la hizo, sino quién me la va a pagar, o algún día me la va a pagar, eso viene no de Dios. Porque Dios lo que quiere es que perdonemos y estemos en paz unos con otros. Uno de los problemas en el matrimonio es cuando alguien se pone dramático. Dentro del matrimonio ni lágrimas ni gritos. Eso no ayuda tampoco a resolver nada. Lo dramático solamente afecta. La tendencia del hombre es levantar la voz y gritar. La tendencia de la mujer es llorar.
Y tenemos que tener guardadas nuestras emociones y dialogar con calma. Y llegar a entender nuestras diferencias, quiénes somos y qué debemos de entender. Uno de los problemas del hombre y uno de mis problemas, la ternura, y usted lo sabe. Se me ha pedido y estoy trabajando en eso, trabaje en su ternura, trabaje en su ternura. El hombre debe de ser tierno con la mujer y hay que buscar la manera de hacerlo y hay que tener cuidado de la manera de hacerlo. Y tenemos que tratar de encontrar la manera de decir las cosas de tal forma que seamos menos ofensivos y más tiernos para expresarnos. Y definitivamente hay que trabajar en ello y recordarlo continuamente. Es muy fácil decir, soy muy claro en lo que digo, yo hablo las cosas como son. Es muy fácil decir eso, pero eso tampoco nos lleva a excusarnos delante de Dios de que tenemos responsabilidad de tratar bien a cada persona, de ser más tiernos. Y por supuesto, hay una cosa muy importante dentro del matrimonio: si critica lo que está sucediendo, ofrezca soluciones. La crítica sin soluciones no sirve. Algo no le parece de lo que está ahí en su casa, ya tiene 30 años ahí, no lo mueves. Bueno, ofrece la solución. Ofrécela. Criticar por criticar no resuelve absolutamente nada, pero ofrecer soluciones ayuda. Si usted le dice a una persona, esa no es la manera de hacerlo, y la otra persona le pregunta, ¿y cómo se hace? Pues quién sabe, y eso entonces ¿de qué sirve? Hay que tener soluciones, hay que entender que podemos ser más constructivos que destructivos, y si yo no puedo ofrecer una solución, la mejor forma de ayudar es lo que usted está haciendo ahorita, quedarse callado. Es lo que debe de ser. Y hay que ayudar a nuestro esposo y a nuestra esposa siendo honestos. Y hay que evitar palabras como nunca y siempre. Tú nunca llegas a tiempo, tú siempre haces esto, tú siempre haces esto otro. Tampoco ayuda, hay que tener cuidado. Por eso entra la ternura en todo esto. Hay que tener amor hacia nuestro cónyuge. Y cuando estemos equivocados y la otra persona tiene la razón, hay que ceder. Hay que saber pedir perdón. Hay que saber reconocer. Lo siento mucho, me equivoqué, perdóname. ¿Por qué no? Pero ¿qué tal que dice uno de los dos, lo siento mucho, me equivoqué, perdóname, y la otra persona dice, te lo dije? ¿Ya ves? ¿De qué sirve? ¿En qué ayuda? Hay que tener cuidado con lo que decimos y hay que saber que Dios nos está guiando a tener una mejor relación. Hay muchas áreas en las que Dios quiere trabajar con nosotros y nosotros debemos de esforzarnos por dejarnos ayudar en ellas. La palabra de Dios nos está mostrando lo que debemos de hacer y dice claramente aquí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 20 y 21. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
someteos unos a otros en el temor de Dios. No siempre tengo la razón, no siempre la tienes, y los dos podemos estar sometidos el uno al otro bajo la razón y bajo la dirección de Dios. No siempre tengo la razón, no siempre tengo la respuesta, y no siempre debo ser yo quien diga y dicte las cosas. Siempre habrá la razón para encontrar la respuesta. De ahí viene la bendición para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Bueno, dice claramente, y para terminar, acá en Santiago, capítulo 1. Dice del versículo 5 en adelante: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una quizás de nuestras necedades es decir, es que yo no sé hablar de otra manera. Pida sabiduría a Dios y Él se la va a dar. Dios nos da lo que necesitamos, si lo pedimos como debe de ser. Bienaventurado el varón pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El hombre no dura para siempre. Todos vamos a tener que abandonar este mundo algún día, más tarde que temprano, más temprano que tarde, no sabemos cuándo. Lo importante es que todos somos y venimos de donde mismo. Yo no soy mejor que usted, y nadie somos mejor que ninguno. Todos venimos de la misma tierra y a la misma tierra vamos. ¿Qué se va a llevar usted? ¿Qué me voy a llevar yo? Nada. ¿Qué podemos hacer? Tratar de mejorar aquí para aprender cómo vivir donde Dios quiere ponernos. Vamos a terminar en oración. Padre Dios Todopoderoso y bueno, te doy gracias por la grande misericordia que tienes con nosotros. ¿Quieres enseñarnos, Señor, de qué forma trabajar en nuestra vida para ser cada día más como tú lo pides? Tu palabra es viva y eficaz y nos ayuda a comprender tantas cosas, Señor. Y te ruego que tú nos des esa sabiduría para entenderlo. Agradezco por este tiempo y te